El Señor le bendiga, hermano. No sé cuántos de los presentes nos despertamos a las 4 de la mañana no sé si eran granizo, parece, ¿no? Una graniza. Entonces estamos como desvelados con la lluvia. Pero gracias al Señor estamos acá y nos tocó una linda mañana, ¿cierto? Con un sol ahí que nos alumbra y nos entibia también. Le damos gracias al Señor por tener este lugar en donde podemos reunirnos en comunión y, como decía nuestro hermano en el inicio, al calor de la palabra de Dios, que es lo principal, ¿cierto? Porque ella nos instruye, nos alimenta, nos corrige. Necesitamos todos esos ingredientes en el transcurso de nuestra vida, ¿cierto? Cuanto más necesitamos ser corregidos, ¿ya? Amonestados, ¿ah? A veces nos gozamos, y es bueno, en la palabra de Dios cuando nos consuela, ¿cierto? Cuando nos entiende y nos insta a refugiarnos en la poderosa mano del Altísimo, pero a veces no nos gusta cuando la palabra nos quiere corregir. Que el Señor nos ayude a tener esa sumisión necesaria para, primero, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, porque ninguno de los que estamos acá está libre de pecado. Estamos todos caminando en un tránsito, esperando ese día que yo creo que todos anhelamos, ¿cierto? Ese día en que seremos glorificados cuando el Señor nos venga a buscar. Así que esa es su palabra y le damos gracias por eso. Una gratitud especial por ver a la esposa de nuestro hermano Daniel, ya que la conocimos la otra vez cuando fuimos al velorio del papá de nuestro hermano. Así que sea muy bienvenida, ya que se sienta en familia, esta pequeña familia, ¿no es cierto?, de la fe. Y así todos los hermanos que habitualmente estamos acá, y los que no están presentes, no creo que estén todavía en la fonda, ¿no? Es broma eso. Pero un saludo también para ellos, los ausentes y nuestros hermanos a la distancia. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, que hemos desarrollado todo este año, que tiene que ver con una pregunta, ¿no es así? ¿Quién es Dios? ¿Ya? La pregunta necesaria para poder responder por la Biblia quién es Dios. Hoy día ustedes saben que hay tantas corporaciones evangélicas que se dividen, se subdividen, y cada una de ellas puede enseñar cualquier cosa de lo que es Dios. Y una de las cosas que más se ataca de la naturaleza de Dios, de quién es Dios, es lo que ya se mencionaba desde aquí. Incluso nuestros hermanos, ¿cierto?, que hablaron antes de la oración, mencionaban la soberanía de Dios. Cuán importante, hermanos, siempre es entender que Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Que Él está por sobre todas las cosas y que Él hace siempre, no a veces, hace siempre lo que quiere. Y nosotros estamos aquí transitando una senda que ya está trazada por un Dios soberano. Por eso que Él pide nuestra obediencia para entender que este tramo que nos queda, ¿no es cierto?, este camino que nos resta, podamos hacerlo transitando con una cerviz, ¿cierto?, muy doblada delante de Él, porque Él sabe todas las cosas. Él no solamente sabe todas las cosas, sino que permite todas las cosas. Tanto las cosas que nos hacen reír como las cosas que nos hacen llorar, ¿ya? Por lo tanto, es bueno descansar, hermano, en un Dios soberano, que el Señor nos ayude. Yo sé que a todos nos cuesta, ¿cierto? Todos nos afanamos por el día de mañana por A, B o C motivo. Pero cuando vengan esas angustias, esas crisis, por decir, de ansiedad, podamos echar mano a todo lo que dice la palabra de Dios respecto a descansar en este Dios soberano. Esa es la base de esta respuesta a esta pregunta: ¿quién es Dios? Si alguien le pregunta por ahí, ¿quién es Dios? Dios es un rey sentado en un trono, es soberano y siempre tiene todo el control de todas las cosas, y siempre va a hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queramos. Así que el Señor nos ayude en eso, hermanos, nos ayude a ser sumisos, y hemos hablado bastante de eso, pero en estas últimas semanas estamos centrados en la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Porque también hemos hablado de que Dios se manifiesta en una triunidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hemos dado el énfasis especial a la persona del Espíritu Santo porque también
nunca está de más recordarlo, la persona del Espíritu Santo ha sido también bien estropeada, por decir así, de manera teológica. Es decir, algunos enseñan que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, son expresiones de éxtasis emocionales, frenéticas, y la Biblia no enseña nada de eso, todo lo contrario. El que es controlado por el Espíritu es una persona, un individuo que goza de templanza, y que falta a veces nos hace de tener templanza, ¿no es así? Entonces, es totalmente distinto a lo que se enseña por ahí de que es el Espíritu Santo en una manera muy frenética, de una locura que los inconversos con justa razón nos dicen: ustedes son los evangélicos que hacen esos tristes espectáculos. No lo dicen así tan diplomáticamente, pero ustedes me entienden. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, ya no podemos negarlo. Es Dios que piensa, que siente y que actúa. Lo hemos hablado, ¿cierto? Y la semana pasada, yo no sé cuántos sienten que parece que hace tiempo que no nos reuníamos, y solamente pasamos el jueves, claro, el miércoles el programa y el jueves, pero parece que hace rato no nos reuníamos y echamos de menos. Eso es bueno, espero que todos sintamos eso. La semana pasada hablábamos de la llenura del Espíritu Santo. Y solamente quiero recordar, no quiero que abordemos eso, porque ahora vamos a ver el fruto del Espíritu, vamos a avanzar en eso. Pero sí hay algo que aprendimos la semana pasada, según Efesios, ¿no es cierto?, cuando lo leíamos ahí, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? El contraste entre una persona que está presa, ¿no es cierto?, sumida en los efectos del alcohol, el descontrol, la falta de control de sí mismo, es lo distinto a lo que hace el Espíritu Santo con un individuo. Cuando el hombre, la mujer de Dios es llena del Espíritu Santo, tiene control de sí mismo y transita en obediencia al Señor. Eso es la llenura del Espíritu. Y pudimos también hablar, hermanos, de que la llenura tampoco es una experiencia sobrenatural. Hicimos la separación de lo que significó la llenura del Espíritu Santo en el periodo apostólico. ¿Se acuerda? Hablaban lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen ahí, porque habían varios idiomas. Pero para el tiempo de hoy, ser llenos del Espíritu Santo es el resultado de nuestra obediencia. ¿Ya? Lo dijimos ilustrativamente: ¿qué necesidad tenemos de que las vasijas espirituales de cada uno de nosotros sean llenas del Espíritu Santo, de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos demostrar hacia el exterior de que estamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros a veces por una cosita muy mínima explotamos inmediatamente? Y no nos gusta y nos avergonzamos, otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos estado, ¿cierto?, vacíos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos pasa a veces que nos hablan del Señor y no tenemos nada que decir? Estamos vacíos. Nuestras vasijas están sin esa palabra abundante, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, ¿cierto? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Por lo tanto, la llenura del Espíritu tiene que ver con obediencia. Obedecer al Señor, congregarse, leer la palabra del Señor, pedir perdón al Señor, confesar nuestros pecados, porque vamos a pecar todos los días y nadie se justifica en el pecado, no obstante, pecamos. Pero todos esos elementos que la Biblia nos enseña nos ayudan a ser llenos del Espíritu Santo. Y los resultados, que los leíamos ahí también, el resultado de una persona llena del Espíritu Santo es que habla conforme a la palabra de Dios, que canta salmos con gozo y que no solamente goza de una comunión con Dios, sino que también de una comunión verdadera y fructífera, mejor dicho, con los hermanos. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermano, a obedecer y a ser llenos del Espíritu Santo. Vámonos entonces a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo número 5, vamos a avanzar. Nosotros decíamos la semana pasada, el fruto del Espíritu es el resultado precisamente de exteriorizar cuando el Espíritu Santo nos llena. El fruto ya mora en nosotros, está en nosotros. El problema es que a veces está bien apagado. ¿Se acuerda que leíamos que el Espíritu Santo es una persona
y se contrista, se entristece, pero también se apaga. A veces triste cuando nosotros andamos apagados en el espíritu, no tenemos ninguna palabra de gozo, de alegría, de edificación para los demás, porque estamos vacíos. Nuestra vida está llena de sí mismo o de lo que nos rodea. Que el Señor nos ayude a eso, primero a reconocer aquello para poder tomar del alimento espiritual y poder llenarnos para que el fruto del Espíritu también se exteriorice. Y leíamos Gálatas capítulo 5, versículo 22, más, note que dice el fruto, no dice los. Esto siempre me ha llamado la atención, porque podrían ser cada uno de estas descripciones, podrían ser frutos, pero es el fruto, es un gran racimo, como lo pretendo entender siempre. El fruto del Espíritu es, primero dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, mis hermanos, la semana pasada hablábamos de esto. Acuérdense ustedes que esto del fruto aparece como contraste a las obras ¿de qué? A las obras de la carne. Acuérdense del contexto de los Gálatas. Los Gálatas, las iglesias en Galacia eran varias iglesias que estaban diseminadas en una región que se llamaba Galacia. Actualmente eso es Turquía, ¿cierto? Y ¿qué es lo que pasó? Si pudiéramos resumir lo que pasó en esa iglesia, que, bueno, comenzaron bien, comenzaron aceptando, abrazando la doctrina de la gracia de Dios, la salvación por gracia por medio de la fe, pero al corto plazo, ¿cierto? Lamentablemente estos brotes judaizantes que siempre estaban persiguiendo a los creyentes, ¿cierto? También hicieron su efecto ahí en Galacia. Y comenzaron los Gálatas a mirar hacia atrás. Es decir, no puede ser solamente una salvación por gracia por medio de la fe, sino que también tiene que haber alguna cooperación de cada uno, es decir, un aporte de uno. Ese no es el Evangelio. Por eso que Pablo se sorprende y dice, estoy maravillado, sorprendido, dice, los primeros versículos, de que en tan corto plazo os hayáis apartado del verdadero Evangelio, para seguir un evangelio, si es que se le puede llamar evangelio, un evangelio diferente. Y le llega a decir, ni aun nosotros, ni un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, no lo creáis. Dice, si aún eso ocurriera, tenerlo por anatema, por maldito. Bueno, eso es lo que había ocurrido ahí. Entonces el apóstol Pablo, para poderlo enrielar de nuevo, y siempre uno se convence de que el apóstol Pablo sufría por las iglesias, él decía, parece que todo ha sido en vano. Un hombre espiritual, pero también con su perfil humano de decepción ante sus propios discípulos que estaban volviendo atrás. Entonces los empieza a encaminar en la doctrina y les presenta, si ustedes van por el riel, lo voy a decir así, por el riel de la carne, ustedes se pierden. Y les dice, porque las obras de la carne son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, envidia, todo lo que mencionan los versículos. ¿Se acuerdan que los leíamos? Ninguno de nosotros puede llegar al cielo mostrando tus obras o las mías porque están contaminadas con el pecado. Eso es lo que le está diciendo. Y aquí aparece este contraste, más, esta es una adversativa, pero el fruto del Espíritu, que es el Espíritu que te salva a ti y a mí, es, y empieza, 9 términos, amor, gozo, paz, etcétera, que vamos a ver. Un gran contraste que nos permite entender primero que las obras de la carne nos llevan a la condenación, pero las obras del Espíritu que ya moran en nosotros, porque es una obra plena del Espíritu Santo, es lo que nos lleva al cielo. Nunca olvidemos eso, y quiero solamente subrayar, el Espíritu Santo nos pone en Cristo. Bendita posición que tenemos, hermano, estamos puestos, posicionados en Cristo, de ahí nadie nos saca. Ni siquiera, y escúcheme bien, ni siquiera tu desobediencia te va a sacar de allí. Pero ¿cómo dice eso, hermano? O sea, usted está diciendo que podemos desobedecer y ser cristianos. No sé si eso es lo que dije. Estamos imaginando, ¿no? Esos argumentos que levantan algunos. Ningún creyente verdadero quiere desobedecer. Yo no he conocido ningún creyente verdadero que diga, me gusta desobedecer, sino que siente el pesar por su carencia de obediencia. ¿No es así? Ni aún esa desobediencia, ni esa lucha contra
los apetitos y los deseos de la carne, ni aun eso te va a separar del amor de Dios y de la posición en Cristo. Eso lo hace el Espíritu. Y aún más, el Espíritu nos sella, el Espíritu nos unge, el Espíritu nos da el anticipo, la garantía de que esto va a cumplirse hasta la eternidad. Eso realmente es garantía y nos produce gozo. Ahora, yendo al punto, digamos, directo a los 9 términos que conforman este fruto, este racimo, que se llama fruto del Espíritu, nos encontramos con el primero de ellos. No podría ser otro, el amor. ¿Ya? El amor. La otra vez le decía a un hermano, el amor primero es lo que nos permite estar aquí, el amor de Dios. Y ese amor no es un amor de sensibilidad, ¿ya? De sentimientos, es un amor de voluntad. ¿Saben ustedes que el Señor nos amó de su voluntad? Del puro afecto de su voluntad, Él quiso salvarnos. Ese amor nos cuesta a nosotros ejercitarlo. Nosotros amamos de manera muy condicional, ¿cierto? Una manera recíproca. Yo amo al que me ama. Y al que no ama, al que no me ama, le hago la cruz, como se dice, ya, chao, nos vemos, chao, sigue tu camino. Somos así. Pero es bueno meditar que el fruto del Espíritu nos debe llevar a amar aún en contra de ese sentimiento tan humano. Es difícil, pero el Espíritu Santo cuando nos llena, uno no se da ni cuenta cuando está experimentando ese amor verdadero sin que uno se jacte de ese amor verdadero. ¿Ya? Es algo natural, es algo que lo presenta el Espíritu Santo que mora en nosotros. El amor de voluntad, el amor de preferencia, el amor de elección. Es decir, yo amo porque prefiero amar, yo amo porque quiero amar, yo amo porque elegí amar, por ejemplo, en el ámbito de un matrimonio, amar a una persona hasta la muerte. Muy bien, entonces eso nos permite entender 2 cosas. Primero, el amor de Dios, un amor ágape, en el original ágape que significa voluntariamente, y ese amor al cual el Señor nos llama de amarnos entre nosotros. ¿Saben? El Señor dejó una gran lección. Por ejemplo, uno piensa que para demostrar que soy cristiano, uno podría decir, yo le voy a demostrar la doctrina que tengo. Le voy a demostrar la teología que yo manejo. Le voy a demostrar cómo conozco la Biblia. Nunca Cristo hizo referencia al conocimiento como fruto o como evidencia de que somos discípulos de Él. Él dijo algo tan simple. Dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. En que os améis los unos a los otros. Entonces, el amor, cuando uno dice, esto no es poético, no es poesía, no es comedia. En las teleseries, por ejemplo, cuando alguien se enamora, ¿cierto? Es un amor sensual, es un amor eros, ¿cierto? Erótico, meramente erótico, pero eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es infinitamente más excelso que el amor que nosotros podemos manifestar. Por ejemplo, el Señor dice, si tú perdonas cualquier cosa que, ¿no es cierto?, te han hecho, a perdonar a un enemigo que te ha hecho mal, ¿cierto? La virtud no está en solamente amar al que te ama, sino que amar al que te ha hecho un daño. Entonces, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, eso, ¿no es cierto?, nos empieza a permitir, a tener la voluntad de amar, que conlleva obviamente otros elementos como el perdón y todos esos elementos que son parte de la vida cristiana, para poder demostrar que somos discípulos del Señor. Acuérdense ustedes que dice la Escritura, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahora, es muy interesante también esto, que no quiero pasarlo por alto y qué bueno que no me olvidé, y que son muchos los apuntes, hermano. Aquí estoy seleccionando, esto parece jeroglífico aquí, con tanto oro medio desordenado. Pero me acordé de esto. Muchas veces se confunde el amor, hermanos, con la disciplina. Y esto también relaciona a nosotros como padres o también como miembros de una congregación.
Es muy importante, por ejemplo, cuando uno cría. Uno ya tiene hijos grandes, pero los que están criando, creo que los consejos también les sirven, en no confundir el amor con la condescendencia, ¿cierto?, del pecado de nuestros hijos. ¿Ya? Lo mismo pasa en la congregación. ¿Ya? Personas, por ejemplo, que no sirven al Señor, sino que se sirven a sí mismos y quieren demostrar una enemistad con la comunión, y uno les dice, bueno, aquí está el punto de inflexión en que un creyente puede demostrar, ¿cierto?, que está lleno del Espíritu Santo. ¿En qué? En perdonar al que me ha ofendido, pero también en aceptar la disciplina porque Dios me ama. Acuérdense que Dios no ama, no disciplina al que no ama, sino que disciplina al que ama. Por ejemplo, dice Hebreo, lo dice, ¿no es cierto? Nadie va a ir a disciplinar al que no es hijo, al vecino, por ejemplo. Uno no se mete en el hijo del vecino, sino que Dios disciplina a sus hijos. Y ahí está la esencia del amor. Ahora, en la esencia del amor en relaciones humanas, en parejas matrimoniales, padre a hijos o viceversa, entre hermanos de una congregación, tiene una connotación mucho más sublime. ¿Por qué? Porque conlleva también el perdón. El perdón que nos permite, valga la redundancia, pedir perdón, pero también aceptar el perdón. Y el pedir perdón significa que yo estoy dolido por lo que hice o por lo que le hice a tal o cual. Y eso siempre está en la esfera del amor. Pero hay personas que yo he visto en mis años y rasgos que están en uno mismo, en que uno no pide perdón por lo que ha hecho, y sigue empecinado de que me han dañado solo a mí, ¿cierto? Y sin considerar que mi actitud muchas veces también daña al del frente. Eso también se sobrepone y se soluciona en la esfera de este amor verdadero. En otras palabras, como dice 1 Corintios 13, y ya avanzamos ahora, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Por tanto, que el Señor nos ayude a que este amor, que uno puede decir, sí, yo amo a los hermanos, amo la iglesia, amo la comunión, pero también tiene que considerarse esos elementos de los cuales uno a veces huye, no quiere confrontarlos. El perdón, pedir perdón y el aceptar el perdón. Que el Señor nos ayude en eso. La segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo, de lo cual ya, no sé si la semana pasada algo mencionamos. El gozo, que tiene que ver con una extrema alegría. Y esto quiero también hacer el énfasis ahí. Esto es muy distinto a la alegría temporal, al jolgorio, a la algarabía. Por ejemplo, cuando hoy día mismo, en este tiempo de fiestas patrias, ya el solo escuchar un acordeón, ¿no es cierto?, o un arpa, como que tiquití, ¿cierto?, y nos alegra el corazón, y no es malo en su justa medida. Y la gente se alegra, y la gente va a comer algo, va a beber, y a algunos se les pasa la mano, en fin, y la gente se alegra. Pero después que pasa el efecto de todo, vuelve a foja cero. Se acabó la alegría, y necesita una nueva dosis que le dé alegría, que le dé esa algarabía que necesita el mundo. La diferencia con los creyentes, hermanos, es que el gozo permanece. Nosotros podemos estar en momentos, como decía Pablo, derribados, pero no destruidos, y hay una especie de contradicción, por decirlo así, de paradoja, por decirlo así. Es decir, en esos momentos igual el gozo se mantiene. ¿Y sabe por qué se mantiene? Porque el gozo no tiene que ver con algo temporal, sino principalmente por gozarnos en lo que viene, y creemos que muy pronto. Siempre me acuerdo yo del pasaje de Hechos, ¿cierto? Capítulo 16, cuando el apóstol Pablo, por predicar la verdad, ¿sabe dónde fue a parar? A la cárcel. Lo metieron al calabozo, dice, de más adentro. Se entiende que era un calabozo oscuro, húmedo, hediondo, qué sé yo, y más encima lo pusieron con un objeto de tortura, los pies en el cepo. Imagínense, les entumían los pies, las piernas, por no poder moverlas. ¿Y sabe lo que hacía este Pablo? Con Silas, que era su colaborador directo, cantaban himnos. Entonces yo digo, qué lejos estamos, da vergüenza, ¿no?
que lejos estamos de un Pablo, de un Silas, que en la adversidad, que en la injusticia, porque ellos estaban ahí injustamente, estaban cantando himnos. Ahora, aún así, no era mérito ni de Pablo ni de Silas, era mérito del Espíritu de Dios que moraba en ellos, y ellos en su obediencia llenaban sus vasijas, y por eso que podían cantar himnos aún en la adversidad. Por ejemplo, yo quiero que miremos a propósito del gozo, a ver si mis hermanos me ayudan. ¿Cuál es la epístola del gozo? A ver quién se acuerda. Muy bien, Filipenses, muy bien, excelente. Filipenses es una carta muy particular. ¿Sabe por qué? Porque Pablo la escribe de un hotel 5 estrellas, donde... parece que... No, la escribe de la cárcel. Él estaba preso en Roma y ya prácticamente en sus últimos días. Entonces, nuevamente aprendemos de este tremendo apóstol Pablo. Pablo nunca se jactó en su preparación que tenía, porque tenía preparación. Pues. Acuérdense ustedes que era importante dentro de la religión judía, fue miembro del Sanedrín, fue fariseo, tenía muchas cosas de que jactarse, era muy ilustrado. Él se jactaba en la debilidad, en la persecución. Yo no lo puedo entender. Por eso es que estamos caminando en un tramo, hermano, en que vamos aprendiendo de que lo que nos enseñaron que era bendición, no lo es. El Señor quiere pulir nuestro carácter, quiere pulir nuestra paciencia, y los por qué que tenemos elevados, dicen, ahora hacen razón. Es decir, todos los por qué se transforman en un para qué, para que podamos mirar con gozo el día en que estemos redimidos. Pablo corría tras la meta. No le interesaba lo terrenal, no le interesaba lo temporal. Y Pablo escribía esta epístola a los hermanos en Filipo, y la palabra que resalta, hermano, es gozo. Por ejemplo, abramos en capítulo 1 de Filipenses, versículo 4. Entre otros, ¿no? Si se me pasa alguno, usted lo anotará por ahí. Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando, que dice, con gozo por todos vosotros. Versículo 18, ahí mismo, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Capítulo 2, versículo 2. Dice así, completad, ¿qué dice? Mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 17, dice así. Capítulo 2, versículo 17 y 18 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice? Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también todos vosotros. Versículo 29, si usted va a recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos míos amados, deseados, que dice gozo y corona mía. Los hermanos eran el gozo de Pablo, eso es lo que está diciendo. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto es interesante, no quiero pasarlo este versículo, pero se entiende de que Evodia y Síntique tenían sus diferencias. En una iglesia siempre van a haber desobediencia, hermano, porque nos fallamos los unos a los otros y nos vamos a seguir fallando. Pero el amor de Dios que estamos hablando y el gozo nos debe permitir perdonarnos y seguir nuestra caminata juntos. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos
cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso es muy interesante. Están, no estarán. El creyente ya tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Versículo 4, mire cómo enfatiza el apóstol Pablo. Regocijaos, es decir, llenaos de gozo en el Señor siempre. Y lo repite, otra vez digo, regocijaos. Está con exclamación para que podamos entender que es un mandamiento estar gozoso. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremenda, lo digo así, qué tremenda receta para nosotros. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Entonces la epístola del gozo le llamamos. La epístola que nos permite, aún en la adversidad, Pablo estaba preso, aún en las contradicciones de la vida, vivir el gozo, que es parte del fruto del Espíritu. La Biblia abunda en esto, el apóstol Pablo abunda, dice, por ejemplo, estad gozosos siempre, dice, ¿se acuerdan? Y dice por ahí, por ejemplo, que dejemos toda amargura, porque, a ver, desde este es como un dato, desde que uno se levanta, uno escoge andar amargado o andar alegre, andar con gozo en el Señor. Y uno a veces escoge el mal camino, porque Satanás también está ahí, presto a arrebatarnos siempre el gozo. Aún ahora mismo, cuando terminemos la reunión, vamos a salir contentos, vimos a los hermanos, nos saludamos y nos vamos gozosos, hermanos, porque nos vamos llenos del Espíritu Santo. Pero cruzando la puerta hacia afuera, el diablo va a estar presto para arrebatarnos el gozo, con cualquier cosita, con una palabra, con una mala actitud, de cualquiera, puede ser externa, puede ser también interna, y ahí es donde nosotros tenemos que dar la pelea, porque el gozo nadie lo puede arrebatar, mis hermanos. Yo quiero que observemos, no quiero pasar por alto esto, pero por ejemplo, el rey David en el Salmo 51, dice, usted lo conoce muy bien, ¿no? Dice el Salmo 51, por ejemplo en el versículo 8 dice así, este es un salmo tremendo, este es vivencial, es decir, lo que está hablando o lo que está clamando David es parte de su vivencia, no es teoría, no es mera teología fría y vacía, sino que es vivencial. Salmo 51, 8 dice, le dice al Señor, hazme oír, ¿qué dice? Gozo y alegría, y mire los resultados, y se recrearán los huesos que se ha batido. Entonces, fíjese que hay un contraste, si usted lee el capítulo, el Salmo 32, mire, el contraste que dice David, Salmo 32, por favor, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es tremendo eso para nosotros, ¿eh? Nosotros somos bienaventurados porque el Señor cubrió y quitó nuestros pecados. Pero fíjese lo que ocurre en la vida diaria, versículo 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, dice, que es un interludio musical de gozo. Es decir, una de las cosas que arrebata el gozo es precisamente encubrir nuestros pecados delante de Él, si Él ya lo sabe, hermano. Nosotros pensamos, mientras no lo sepan los hermanos, todo bien. No, si el Señor ya lo sabe, el principal protagonista de esto es el Señor. Y cuando nosotros callamos y no pedimos perdón y no hablamos como un amigo, sí, Cristo es un amigo nuestro, hermano. Es un amigo que está 24/7 junto a nosotros. A veces es difícil contar ciertas cosas a hermanos, porque no todos también tienen la altura y la madurez de escuchar ciertas cosas. No es porque el hermano sea malo o sea mala,
sino que lo único que puede escuchar nuestras angustias, nuestros problemas es el Señor. Pero cuando callamos es como que se seca nuestro verdor. Empezamos a vivir una vida de esterilidad, hermano. El Señor no nos quiere estériles. Ahora, en el Salmo 51, que es un salmo vivencial, como todos los salmos, expresiones entrañables del creyente, David está proclamando arrepentimiento. Acuérdense ustedes que él cometió un pecado muy grande, ¿no? Se quedó con la mujer de su prójimo y más encima ordenó matar, porque esa fue la verdad, matar a su prójimo para poder quedar libre con esa mujer. Uno podría decir, ¿qué tipo de creyente es este? Bueno, el Señor trata con quien quiere y como quiere. Y dice en el Salmo 51, versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y ahí se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12, que dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hermanos, el hablar de nuestra salvación, que involucra todo lo que siempre decimos, ¿cierto? Perdón, justificación, remisión, redención, sustitución, todas las cosas nos producen gozo. Cuando hemos perdido el gozo, no nos damos ni cuenta de que estamos en una esfera, pero hermanos, privilegiada en comparación con los no creyentes. Estamos salvos, hermanos. Estamos a salvo. Y esa es una razón suficiente para llenarnos de gozo. Fíjese que la Biblia, y quiero avanzar, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Ya? Cuando nuestro corazón se alegra, legítimamente alegre, no con un chiste picante por ahí, esos son chispazos de alegría. Hoy la pasé bien escuchando a, no sé, al Guaso Filomeno. Se me ocurrió. Pero si escucha la palabra de Dios, no produce alegría temporal, produce gozo y hermosea el rostro. Y usted anda por la calle, choca a una persona, así la pasa a llevar, y se ríen, no anda peleando con el mundo en la fila del supermercado, en el tráfico, porque tiene gozo. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender primeramente, a reconocer que a veces nos entregamos en la esfera de la amargura. Pero el Señor tiene adentro algo que debemos exteriorizar. No solamente el amor, sino que también el gozo. Vámonos a Gálatas nuevamente, por favor. Gálatas capítulo número 5, verso 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Y qué más? Paz. Shalom, decían los judíos, ¿cierto? Shalom, que significa un estado pleno de tranquilidad, confianza. Es el antónimo de estar descontrolado, de estar turbado, ¿cierto? ¿Se acuerda Juan capítulo 14, verso 1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto es por fe, hermanos. Nosotros, hermanos, con el mundo que vivimos, ¿no es cierto?, con todas la efervescencia social que hay en todo el mundo, usted enciende el televisor y yo me pregunto, a veces no hay ninguna buena noticia. Claro, tampoco las dan porque ellos saben que tienen que mantener a la gente con la negatividad viva, ¿sí? Entonces uno vive en intranquilidad, en falta de paz. Pero saben, hermano, yendo a la Biblia, apelando a la santa palabra del Señor, descubrimos que la paz no la produce lo externo. Nosotros tenemos que entender que todo lo externo nos produce un ataque a nuestra confianza, un ataque a nuestra fe. Vemos todos los antivalores, nuestro hermano lo decía con justa razón, cuando uno está criando preocupadísimo, y nosotros también preocupadísimos por cómo la educación se ha transformado en un vector de anticristianismo, de antivalores, ¿sí? Y es una razón súper atendible de que nuestros hermanos jóvenes con niños estén muy preocupados. Pero aún así, hermanos, tenemos que estar en paz. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo. Él no nos dejará a la deriva. Por ejemplo, el Salmo dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Es decir, es el único momento cuando podemos experimentar que Él tiene el control.
Cuando nosotros nos sentamos y decimos, Señor, todas mis preocupaciones te las dejo a ti porque estoy en una intranquilidad tan grande que no puedo vivir así. Y esto no me lo va a quitar los ansiolíticos, sino que me lo tienes que quitar tú, Señor. Por lo tanto, la paz, que significa una confianza, un estado de tranquilidad, es lo que el Señor nos promete y que es parte del fruto del Espíritu. En la medida que nosotros nos llenamos con el fruto del Espíritu, con el Espíritu en obediencia, la paz también va a llenar nuestra vida. Vamos a poder dormir mejor, vamos a levantarnos menos amargados, vamos a venir a la iglesia con gozo, con fruto, ¿no es cierto?, con una lengua o una boca, ¿no es cierto?, que proclame pasto verde, nutritivo, unos con otros, y no sequedales de verano, como leíamos del rey David. Mire, por ejemplo, en Evangelio de Juan, capítulo número 14, leamos el 13 primero, por favor. A ver, no. Sí, el 13 es el del amor, ¿no? Capítulo 14 primero, por favor. Versículo 27, dice así. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta frase es muy importante. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es lo mismo que dice el versículo 1. No sé cuántos vieron el Te Deum ecuménico, ¿cierto? Donde hay una liturgia para nuestros hermanos de afuera, si es que no lo saben. La Iglesia Católica, la madre con sus hijas, Apocalipsis 17, el que lea entienda, se reúne en torno al poder político, al poder legislativo, a los poderes fácticos, por decirlo así, para darse la paz. En un entorno pseudo-cristiano, por supuesto, en donde todo es solidaridad, hermanos, amémonos. Sin la palabra de Dios y sin Cristo adentro, eso no tiene ningún sentido. Perdona que lo diga así. Y menos, ¿no es cierto?, enmarcado en una idolatría, pero realmente repugnante delante del Señor. Bueno, esa tradición que parece muy solemne, muy, por decir, necesaria para la República, no es más que palabras al viento. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, decía el Señor, y no hacéis lo que yo digo. Bueno, ¿por qué me acordé? Yo no sé por qué lo veo el Te Deum, por hermano. Ya soy medio masoquista. Y no me lo pierdo, ¿cierto? No, pero uno se entera de cosas. Bueno, la cosa es que hay un momento, lo que fuimos católicos, en que el cura dice, démonos fraternalmente la paz. ¿Ya? ¿Y cuántas veces usted tuvo que dar la paz al vecino que le caía mal? No sé, la señora del kiosco, qué sé yo. Y le tuve que dar la paz a esta viejo. No. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es muy distinta a la paz de Dios. Porque fíjense que en la Biblia aparecen al menos tres tipos de paz. La paz del mundo, la paz de Dios y algo maravilloso, la paz para con Dios. Son distintas. La paz del mundo es esta idea universal, de conciencia universal, de amarnos. Si eso no va a ocurrir, la otra vez nos acordábamos del himno, las Naciones Unidas como hermanas, bienvenido daremos al Señor. Suena bonito, pero no es lo que dice la Biblia. Las naciones van a estar con los misiles apuntando al Señor cuando vuelva. Eso está en Apocalipsis 19. La paz del mundo es efímera, reposa en lo romántico, ¿cierto?, en la poesía, en las buenas intenciones. Nunca va a ser posible la paz en el mundo sin que el rey de paz, ¿cierto?, el príncipe de paz, venga a reinar corporalmente, presencialmente aquí. Eso va a ser en su segunda venida. El resto es pura poesía. Esa es la paz del mundo. Pero después aparece la paz de Dios. Porque hay algo maravilloso, hermano. El creyente goza de esta paz porque primeramente está la paz para con Dios, hermano. Romanos 5.1, todos lo sabemos, yo creo, no vamos al texto, sino que de memoria, un gran desafío. Justificados, pues, por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Es decir, por primera vez nos enteramos de que ya no estamos en enemistad con Dios. ¿Y quién es el que pone ese elemento que nos permite estar en paz para con Dios? Aquí lo dice Jesucristo, es el medio, no hay otro.
El que no está en Cristo no está en paz para con Dios. Por más que sea religioso, por más que sea buena persona, todos los méritos humanos no son suficientes para establecer la paz para con Dios. Pero aparece y asoma esta tercera paz. La primera paz, la paz del mundo. Yo no os la doy como el mundo la da, dijo el Señor. La paz para con Dios es la que nos permite reconciliarnos con Dios. Pero la tercera paz es la que incluso leímos ahí en Filipenses, no sé si se recuerda, en Filipenses capítulo 4, cuando dice el versículo 7, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, yo quiero bajar esto a lo doméstico, ¿eh? No sé cuántos se acuerdan de ese comercial Armonil. Y aparecían dos tipos que habían chocado los autos estaban hechos pedazos así. Y ellos estaban súper relajados. ¿No? ¿Tenéis seguro? No, yo no tengo, yo tampoco. ¿Cómo están tus hijos? Claro, uno podría decir, qué paz más grande estos individuos, pero era fruto del Armonil, pues. O sea, ponga otro nombre por ahí, ¿no? Melipaz o qué sé yo, ¿ya? Uno necesita un elemento que nos permita estar tranquilos, controlar la ansiedad, ¿sí? Porque estamos caídos, nuestra naturaleza está caída. Pero hay algo maravilloso, hermano, lo que quiero enfatizar, que Dios nos promete una paz que sobrepasa todo razonamiento, toda lógica. Cuando nos sometimos a la palabra de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, estará vigilando nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Los grandes problemas nuestros son precisamente la falta de paz, hermano. Nuestro corazón, nuestros pensamientos están sin paz. Y por eso que vivimos sumidos en la ansiedad, en la depresión, en el afán de este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a gozarnos en esta paz que el Señor nos ha dado, que no la da como el mundo la da, sino que es una paz que guarda nuestros pensamientos, nuestra mente. Hoy día nuestra mente, digo nuestra, en la sociedad actual, está muy deteriorada, hermano. Estamos tremendamente violentos, ¿o no es así? Entonces, los que deben dar el ejemplo para nuestros hijos, que salen en la televisión políticos de uno y de otro color, dan un triste espectáculo de violencia verbal, de descalificaciones. ¿De qué están hablando? Y quieren gobernarnos. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos un solo gobierno verdadero, de paz, de gozo, ¿cierto? Y de esperanza, que es el gobierno que el Espíritu Santo ahora está haciendo en nuestras vidas, nos está pidiendo sometimiento a Él, y cuanto más cuando estemos glorificados. Volvamos a Gálatas capítulo número 5, hermano, y terminamos esta mañana. Se nos fue el tiempo, increíble. Uno dice, vamos a pasarlo, no se puede, ¿eh? Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ay, nos metemos en un tema también medio complejo. Paciencia. Mire, yo creo que es su experiencia y la mía. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, cuando estamos en obediencia, somos más pacientes. La paciencia, me llama la atención la palabra macrotumia, en griego, que significa ánimo largo, longanimidad. Nuestro ánimo se transforma en perseverancia. Por ejemplo, la otra vez lo decía nuestro hermano, y a propósito de fiestas patrias. Yo nunca he sido experto en encender parrillas para hacer el asado, ¿no? Y se ríe, no sé por qué se ríe mi esposa ahí, ¿eh? Pero yo he ido aprendiendo, Eli, ¿ya? Paciencia. Bueno, más de 30 años de paciencia ha tenido ella, con su perro, como dicen, ¿eh? Mire, hermano, yo una vez quise acelerar el fuego con líquido acelerante, le llaman ahora, con parafina. Y el fuego, pero me llegó, estaba mi suegra, llegó el fuego aquí. Y yo dije, la hice de película. Y es verdad lo que le estoy diciendo. Sabe que el fuego no duró nada. La vida cristiana, hermanos, no es una llamarada. Es una constante vida de obediencia, en donde tenemos que sobreponernos, incluso negarnos a nosotros mismos.
perseverar en la palabra. ¿Por qué cito esto? Porque uno dice ya, desde ahora yo voy a empezar a obedecer. Si usted lo quiere hacer humanamente con sus fuerzas, no va a durar nada. Usted tiene que someterse a la dirección del Espíritu Santo que está morando en nosotros y que va en consonancia con la palabra de Dios. No son ideas humanas, no es esfuerzo humano meramente, sino que es sometimiento en emociones, en voluntad, en pensamiento a lo que dice la palabra del Señor. Y en la medida que vamos obedeciendo, se va produciendo de manera espontánea esta paciencia, que es una longanimidad, un largo ánimo en todas las cosas. Entonces todo lo que yo emprendí para el Señor no lo voy a dejar a medio terminar. ¿Por qué? Porque hay paciencia, hay longanimidad, hay perseverancia. Por ejemplo, el primer ejemplo es Dios. ¿Cuánta paciencia ha tenido con nosotros, hermano? Él dice el Salmo 103 que Él no se olvida de que somos polvo. Él se acuerda de nosotros. Y dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Si no fuéramos, mejor dicho, si no fuera por la longanimidad, por la paciencia, el largo ánimo de Dios para con nosotros, estaríamos perdidos. ¿Ya? Él ha tenido mucha paciencia para con nosotros. Ahora, en ese gran ejemplo, la Biblia dice que Él es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, lo dice el apóstol Pedro. Pero nos exhorta a ser pacientes. Y yo quiero que veamos un pasaje, porque ya no nos da el tiempo, en Romanos capítulo 5, por favor. Y con esto terminamos. Romanos capítulo 5, que ya lo citábamos en la primera parte, versículo 1, justificados pues por la fe. Me gusta esta expresión, este verbo tenemos, no dice tendremos, no dice tendríamos, no dice quizás, sino que es certeza pura, absoluta. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya está hecho, hermano. Maravilloso. Versículo 2. ¿Por quién? La pregunta gramática, ¿por quién? ¿A qué se refiere? Por Cristo. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, hermano, como firme ancla del alma, lo estamos viendo los jueves. ¿Y qué más? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese que aquí aparecen los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Fe para nuestros pecados pasados, ya fueron tratados en la cruz de Cristo. Gracia para el presente y gloria para el futuro. Versículo 3. Y no solo esto, porque esto no termina acá. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Y lea usted. Produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí usted se pregunta, ¿por qué las tribulaciones? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero que me salgan? Porque el Señor produce en las tribulaciones, produce paciencia. Y es algo que aquí ninguno se salva, ninguno aprueba en cuanto a paciencia. Estamos todos aprendiendo a ser pacientes. Por lo tanto, empezamos a valorar cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen. Nosotros somos amigos de lo instantáneo. Si nos proponemos algo, del ámbito que sea, queremos que en el corto plazo eso se cumpla. No queremos esperar. El salmista decía, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, hermano, a entender que el fruto del Espíritu es un todo que produce amor, que produce gozo, que produce paz y también paciencia. Pero para eso tenemos que obedecer. Padre Celestial, te damos gracias por tu